Esta mañana está con nosotros, le agradezco mucho Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos? Que hicieron buenos análisis a propósito del Mundial. Sofía, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto saludarte, Rodrigo, en esta mañana tempranita y un poco nublada. Sí, así es, y ya en la inminencia del Mundial, pues con muchos bloqueos, por lo menos en la Ciudad de México, etcétera, esperan más. Pero ustedes han hecho un trabajo bien interesante. Estaba viendo, por ejemplo, los ponen por equipos, digamos, o México, ahora estoy viendo versus Sudáfrica y un comparativo en cuanto al progreso social y me gustó bastante, ¿no? Obviamente, con respecto a Sudáfrica, que es el que estoy viendo, pues México sale bastante bien. Eh, pero bueno, eso no es como para echar las campanas al vuelo si consideramos que somos la decimotercer mayor economía. Y también evalúan cuál es el impacto económico del Mundial. Si quieres, comencemos por ello. Sofía, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ven? ¿Qué están estimando en cuanto a la derrama económica del Mundial? Primero que nada, hay un consenso, digamos, de analistas del sistema financiero, prácticamente las cifras oficiales alineadas con ello, que es que se esperan pues alrededor de 5 millones de visitantes adicionales y esos 5 millones de visitantes se traducirían en alrededor de 1,5 puntos adicionales de crecimiento en el PIB, obviamente derivado del incremento en el consumo y bueno, pues esperando que ese consumo se traduzca directamente en un impulso económico. Ahora, hay que tomar en cuenta que del dicho al hecho, pues hay un trecho importante, sobre todo en términos de que lleguen los 5 millones de visitantes y que en efecto hagan el consumo que se está esperando. Yo no veo que por ahí vaya a haber necesariamente problema, aunque no vamos a ver de pronto una luz de visitantes, porque pues 5 millones es a lo largo de todo el verano. Yo creo que es importante que regresemos a la movilidad, Rodrigo, sobre todo, pues pensando en que es algo que nos ocupa todos los días de por sí con todos los bloqueos, con el transporte público saturado. Y es muy evidente cómo en la Ciudad de México, si bien se ha venido invirtiendo en los últimos par de años con motivo del Mundial, pues hay inversiones que uno no son suficientes, dos no alcanzan y tres no se ven. Entonces, antes de que digas, oye, pero ¿cuál inversión? Pues ese es justamente el problema, que cuando tú tienes una inauguración, pues de una cancha o de un tren, pues la foto se ve muy bien, pero cuando tienes que dar mantenimiento, pues al drenaje, a las vías del tren, al sistema eléctrico del metro, pues esos son gastos que se tienen que hacer y no se ven, y por lo tanto, pues a ningún gobernante digamos, le resulta electoralmente rentable hacer eso. Sin embargo, pues cuando se acumula la falta de ese mantenimiento es cuando empiezan a tronar los escándalos. En ese sentido, pues me gustaría hacer una breve comparación, como en Ciudad de México, pues tenemos casi 20 millones de personas viviendo no solo en la ciudad, sino en el área conurbada. Esto es importante porque estamos hablando de que si se realizan 190 viajes promedio, 190 millones de viajes Sí. promedio al mes, estamos hablando que son 9,4 10 viajes en promedio por persona al mes en Ciudad de México. Si esto lo comparas con otras zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, que es también donde va a haber partidos, pues vas a ver una infraestructura menor, no porque haya menos personas. Obviamente son zonas metropolitanas más chicas, por ejemplo, Guadalajara y Monterrey tienen 5,3 millones de personas cada una, no solo en el municipio, sino en todo, digamos, la zona Eso. conurbada. Eso traducido en viajes por persona, en Guadalajara son pues casi 30 millones de viajes al mes. Eso significa que son 4 viajes por persona y en el caso de Monterrey son poco menos de 13 millones de viajes al mes. Esos son pues prácticamente dos y pedacito viajes por persona al mes. Eso te habla también, pues obviamente de cómo se traslada la gente, tanto en Guadalajara como en Monterrey, pues hay un mayor uso de otro tipo de transporte, es decir, privado, uso de vehículos en el caso de Monterrey, que además se traduce directamente en congestionamientos, no en que Ciudad de México no los tengamos. Lo que es importante es el tamaño de la infraestructura a la que hay que dar mantenimiento, que es justamente el primer punto en todo esto. O sea, mientras en Monterrey son 2 viajes por persona al mes, en Guadalajara son 4 viajes por persona al mes, pues en Ciudad de México son casi 10. Claro. Entonces, ese es mi primer comentario, Rodrigo, respecto a la infraestructura a la cual hay que dar mantenimiento y que no se va a ver bonita en la foto porque pues nadie paga por mantener lo que ya existe. Exacto. Y luego, además, el error, Sofía, de pintar primero de lila
y luego de amarillo, de verdad es, o sea, es que te habla de total improvisación, porque cualquiera con dos dedos de frente tendrías que tener algún responsable en la cadena de mando que diga, oiga, no podemos pintar de morado lo que tiene que ir de amarillo por temas de seguridad y el dineral que cuesta, si de por sí, obviamente, por bien lo mencionas, ¿no? Tratan de ser obras muy vistosas en la improvisación, que ya van tarde, y tú ves la carpeta asfáltica de la Ciudad de México, pues está en condiciones realmente deplorables, y más obviamente pues con el tema de las, y lo digo irónicamente, de las lluvias atípicas, ¿no? Porque parece que esta ciudad nos sorprenden las lluvias que se van dando, y creo que eso es importante. Ahora, también hacía un análisis interesante de pues cuáles son estas tres entidades. Si vemos desde el punto de vista del tamaño económico, la Ciudad de México es la número uno a escala nacional por el volumen de habitantes, algo cuentan los domicilios fiscales, etcétera. Es decir, muchas empresas, aunque estén en otras partes del país, están consolidadas fiscalmente acá. El tercer lugar es Nuevo León. Si bien el segundo es el Estado de México, y ahora mencionabas, pues la zona urbana, digamos, del Valle de México es pues de las zonas más potentes de América Latina, pero entonces el tercer lugar es Nuevo León y el cuarto lugar es Jalisco, desde el punto de vista del tamaño económico, y obviamente sus capitales concentran mucha capacidad económica e indicadores, por ejemplo, en términos de formalidad e informalidad laboral, pues por debajo de la media nacional, que es interesante. De hecho, en la encuesta ingreso-gasto de los hogares en México, Nuevo León está 50% por encima de la media nacional, es el estado más próspero del país. Y eso, bueno, ¿cómo se refleja, digamos, también en el gasto que se da y en lo que van a ver los turistas que vengan, pues tanto nacionales como internacionales? Mira, creo que estás tocando un punto súper importante. Ciudad de México es la entidad federativa con mayor autonomía fiscal a nivel nacional. O sea, prácticamente la mitad del dinero público que tiene la Ciudad de México viene de ingresos propios. Eso, por supuesto, es una gran noticia porque te, digamos, pues desmarca un poco de la lógica de la recaudación federal, sobre todo de la participable. Hemos visto cómo pues, en meses recientes, a pesar de que el último par de años el SAT había venido teniendo un ejercicio de cobranza muy exitoso, pues realmente en los últimos meses, derivado de la falta de crecimiento y dinamismo económico, pues la federación no está recaudando a la velocidad a la que quisiera. Ahora, a nivel local no quiere decir que seamos particularmente exitosos, pero pues sí, ciertamente cuando tienes una economía como la de la Ciudad de México, pues te permite tener cierta autonomía fiscal. Eso claramente lo podemos ver en la forma en la cual los ingresos de la Ciudad de México son mayores, pero no necesariamente en la calidad del gasto. Esas son dos cosas Ujú. diferentes. Ahora, respecto a la calidad de vida, pues sí, claramente México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tienen muchísimos pendientes, digamos, en términos de satisfacción de infraestructura básica, y sin embargo, como bien refieres, ocupan en el índice de progreso social que calcula México como vamos y que mide la calidad de vida de la gente, pues el primer lugar en Ciudad de México, sobre todo por la concentración en educación básica y superior, acceso a la información y un general bienestar. Por otro lado, Nuevo León ocupa el segundo lugar tanto en PIB per cápita como cuarto lugar en progreso social, pues derivado de una buena calidad de los servicios al hogar, digamos en términos de agua y drenaje, percepción de inclusión, de libertad de elección y por supuesto acceso a educación básica. Y ahí hay un componente adicional importante, seguridad pública. Tanto Monterrey como Ciudad de México han venido mejorando la percepción de inseguridad, no solamente las cifras duras, y eso es algo, digamos, muy positivo en el contexto del mundial. Sin embargo, Jalisco, que es también una entidad donde tenemos la séptima posición en calidad de vida, en progreso social, la décima en PIB per cápita a nivel nacional, que también tiene una fuerte calificación positiva, digamos, por agua, saneamiento y por una buena percepción de derechos civiles y acceso a los servicios que habilitan derechos, pues ahí vemos cómo ha habido un deterioro importante en la percepción de inseguridad, sobre todo considerando la ENSU, que es esta encuesta que mide la seguridad pública urbana o la percepción de seguridad pública urbana Sin duda. de manera trimestral, y ahí vemos cómo ha habido un aumento en la percepción de inseguridad en los Claro. últimos trimestres, lo cual pues no es positivo. Sofi, debo hacer un corte, pero si te mantienes
en la videollamada y regresamos, platicamos un poco más del índice de progreso social. Estoy viendo el de México, Corea del Sur, que me gusta la comparación. Si quieres ahora lo comentamos. Real esta mañana está con nosotros, se lo agradezco mucho, Sofía Ramírez, directora de México ¿Cómo vamos?, que hacen el índice de progreso social. Y decía yo, Sofía, que antes de ir al corte, pues por ejemplo en la comparación, que está muy divertido como lo plantean, pues con respecto a Corea del Sur, pues salimos bastante mal. Y digo que me gusta la comparación con Corea porque siempre me parece interesante, puede documentar el optimismo, cuando uno piensa que en 1980 el PIB per cápita de México era poquito más que el de Corea, que es un país que también, ellos en el 98 tuvieron su primera elección democrática, venían de varias dictaduras militares, tienen en el norte, en Corea del Norte, con Kim Jong-un, ahora pues una amenaza permanente, existencial, porque tiene armas nucleares, etcétera, una situación compleja, pero es un país que pues en una generación se convirtió básicamente en un país de primer mundo, tiene más del doble del PIB per cápita que México, y en el índice de progreso social, porque luego el PIB per cápita pues sí te dice muchas cosas, pero me parece más completo el índice de progreso social, y ahí México sale en la posición 75, mientras que Corea ya en la 21, nosotros con 68.73 puntos, ellos con 85.14 y prácticamente pues nos superan en todo. Lo único que les ganamos es en fertilidad y de todos modos los dos estamos por debajo de la tasa de sustitución. Pero muy divertido lo que han hecho y sobre todo pues muchas reflexiones, ¿no? A propósito de lo que estamos experimentando ahora en el Mundial, nos permiten buenas comparaciones más allá del fútbol. Ahí perdimos creo que el micrófono de Sofi no está funcionando, a ver Perdón, si le... yo aquí Ya, hablando de Corea sí, del Sur exacto, sin que una nadie gran me reflexión. escuchara, una disculpa. Creo que tienes toda la razón, me encanta que uses el tablero de México, como vemos que pusimos ahí para comparar países, ojalá se meta la gente a jugar un poquito con el tablero porque es muy revelador. Hacías referencia a Sudáfrica y ahorita vamos a Corea del Sur, pero es que realmente el PIB per cápita, si bien no es todo, sí es un muy buen indicador de cómo nos estamos gastando el dinero que tenemos a disposición. Y el PIB per cápita de Sudáfrica, pues prácticamente es la mitad del que tiene México y sin embargo la calificación que tiene uno y otro país no es tan diferente. México está ligeramente por arriba, 2 puntos sobre una escala de 100, una posición 75 de México a nivel internacional, mientras que Sudáfrica está en la posición 91. Entonces, ahí podrías ver, bueno, pues México está gastando bien su lana, bueno, pero cuando estamos tomando en consideración que Sudáfrica tiene prácticamente la mitad del PIB per cápita, pues verías que tenemos un índice de desarrollo en términos de progreso social bastante similar. Bueno, en el caso de Corea, como bien referías, tenemos un PIB per cápita de poquito menos de la mitad en el caso de México respecto al que hay en Corea, es decir, el tamaño de la economía dividido entre el número de habitantes es la mitad en México. Y sin embargo, la diferencia de calificación en progreso social es enorme. Estamos hablando de prácticamente 16, 17 puntos de diferencia y realmente en prácticamente, como bien decías, todos los rubros, tanto en lo más básico como salud y nutrición básica, es decir, no te mueras al nacer y no te mueras al parir, en los servicios de agua y saneamiento, en la calidad de la vivienda, en seguridad pública, tanto percibida como registrada, pues Corea tiene una grandísima ventaja. Educación, uno de los grandes motores de la movilidad social, salud, también. Obviamente, de lo que estamos hablando aquí es de inversión en infraestructura social, pero también en infraestructura tecnológica, en inversión en información y comunicaciones. Corea también 20 puntos por arriba de México. Derechos, libertades de elección e inclusión incluso. Es una sociedad muy conservadora. Bueno, Corea en posiciones más cercanas a los 20 de a los 30 en el comparativo internacional, mientras que México, pues en algunos casos incluso en posiciones que superan el número 100 a nivel internacional. Entonces, realmente sí es una comparación interesante. Me quedo con el rubro de educación avanzada, que es uno de los grandes motores de la movilidad social a nivel mundial, pero incluso en México es particularmente potente. Bueno, pues ahí vemos cómo la posición de México es la 90 a nivel internacional, mientras que Corea está en la posición número 13. Entonces, no solamente es la inversión actual, sino la inversión hacia adelante. Y quiero dejar esta reflexión sobre la mesa, Rod.
que es las ciudades las construimos para ser más eficientes, poder vivir con mejor calidad de vida, se supone, de manera agregada. Y sí, ciertamente lo hemos logrado en cierta medida, pero tenemos grandes pendientes de desigualdades importantes regionales, sectoriales, porque dependiendo a qué se dedique cada entidad federativa, vamos a tener una calidad del empleo y por lo tanto una capacidad de subsidiar al Estado con el ingreso de las familias para poder acceder a mejores servicios de salud o de educación pagándolos del bolsillo. Pero hay un rubro que es innegable, que es el de la seguridad pública y Ujú. el de la infraestructura pública, que no podemos sustituir al Estado. Entonces vale la pena meterse a este tablero, hacer la reflexión, justamente el diferencial que hay de inicio, porque lo que no se ve en la cancha es de dónde están partiendo cada uno de los jugadores de los distintos países, porque el antecedente y el contexto va a ser bien importante al momento de estar, pues sí, debatiéndose en la cancha por quién tiene el mejor desempeño. Claro, está buenísimo. Estoy viendo, por ejemplo, me gustó Estados Unidos-Australia. El PIB de Estados Unidos es $75,000 per cápita, mientras que el de Australia es 60,000. Sin embargo, Australia pues le gana a Estados Unidos en el indicador. Australia está en el 13, mientras que Estados Unidos está en el 32. Y te habla mucho de los modelos, ¿no? Ahora estaba escuchando a Adam Tooze, a este gran economista, bueno, historiador economista, y decía, realmente Europa está atrás, y sí, probablemente en innovación, y bueno, ahí viene el tema de la inteligencia artificial, que en materia de educación, y que bueno que ponías el énfasis en ello, pues va a hacer toda la diferencia y se pueden hacer brechas, y creo que ahí pues hay buenas reflexiones en términos de los modelos de país, pero sobre todo el que nos interesa, que es México, pues los datos son muy, muy concretos y muy específicos. Está buenísimo esto que han hecho, sobre todo para ponerle pues un poco geek de economía al mundial, que va a estar muy divertido. Sofía, te mando un gran abrazo. Un fuerte abrazo de regreso, seguimos platicando, Rodrigo, hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Sofía Ramírez, la directora de México. ¿Cómo vamos?